también de algunos, estuve viendo las pruebas también de ustedes. Espero que hayan seguido leyendo el material. Había cosas que no eran tan complicadas. Algunos autores son dados a escribir con muchos tecnicismos, cosas que son sencillas, pero que a veces por términos, a veces académicos, tienen que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un veterotestamentario, estamos hablando simplemente de los libros del Antiguo Testamento, y en fin, hay cosas que probablemente se han encontrado con otras cosas más en la lectura de la autoridad de Cristo, como palabras como presuposicional y otras cosas más que de repente les pueden no se confundir, pero que no lo hacen entender el texto del libro de una forma inmediata. Entonces tienen que releer, etcétera, ¿sí? Bueno, como no todos tenían el libro al principio, yo traté de que ustedes tuvieran más tiempo, especialmente que ellos no tenían el libro, para que lo pudieran ir leyendo. Y entonces dividí la clase, la primera clase la dividí, entonces lo primero fue todo lo que era la parte de inspiración y revelación, y esta parte va a ser, vamos a hablar un poquito hoy día de la autoridad de la escritura, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en eso fuertemente. No sé si alguno logró buscar al final eso que hablamos la otra vez del texto receptus y el texto corrompido, el texto recibido, no sé si alguno se pudo dar el trabajo de hacerlo. De todas maneras, todo esto, esa parte tiene que ver con el canon, lo vamos a ver un Pastor, poco más adelante, ¿sí? Para que ustedes no se preocupen, va a estar más adelante dentro del estudio que vamos a hacer sobre bibliología, ¿sí? Así que eso va a ser tratado digamos, lo vamos a tratar, así que no se preocupen tampoco, digamos, mucho, por así decirlo, ¿sí? Hermano Jovencio, ¿quisiste decir algo, hermano? sí, hermano, buenas noches Sí. a todos también. Pero me gustaría preguntar algo, si va a hablar algo sobre la prueba, alguna cosita alguna, que sea cortita, algo. Bien. No vamos a ir a cada pregunta porque ustedes saben que yo hice 50 preguntas, lo hice con el deseo de que ustedes ya habían tenido, la mayoría de ustedes, bastante tiempo como para poder leer, otros tenían un poquito menos tiempo, entonces quise hacerlo de esa manera que fueran 50. En realidad pensé en 100, ¿eh? Para ser honesto, y después dije yo, no, le dije a una de mi hija, che, ¿qué te parece 100? No, me parece que es mucho, así que la bajé a 50. Eh, yo quisiera resumir más que cada contenido. Había un error mío y lo quiero explicar porque una hermana me dijo, pastor, pero usted colocó acá algo así y me parece que no es así. Y bueno, yo fui al texto, obviamente que tenía toda la razón, porque de entrada la pregunta 37 era un error garrafal colocar falso cuando era verdadero, ¿cierto? ¿Cuál era la 37? Decía que la palabra de Dios era inerrante, tenía autoridad, etcétera, y en la aseveración, o sea, en la respuesta parecía como un falso. Y obviamente la mayoría de ustedes tienen que haber puesto verdadero, que era la correcta, ¿cierto? Sin embargo, ¿por qué? Quiero explicar por qué puse falso y después no lo borré. Porque como habíamos hablado en la clase anterior acerca de los libros falsos, de los pseudoepígrafes, en la pregunta original estaba si la Biblia tenía los 66 libros más los pseudoepígrafes. Y eso daba como resultado que era falso, ¿entienden? Pero después dije, no salen los pseudoepígrafes en el libro que están leyendo los hermanos, y para no confundirle, mejor saco el tema de los pseudoepígrafes, sin darme cuenta que no había cambiado la parte falso a verdadero, ¿entienden? De ahí fue el error mío que cometí. Pero no se preocupen porque esa pregunta va a quedar o nula o la voy a ver cómo lo voy a arreglar, ¿sí? Así que tranquilo con eso. La palabra de Dios en la número 37 era totalmente inerrante, o sea, es inerrante, es autoritativa, viene de Dios, es sí o sí. Hay otras preguntas que yo creo que ustedes tienen que poner atención y tenían que ver mayormente con aquellas preguntas que tenían que ver con estas de no digo que sean con trampa, pero sí que tenían que poner un poco de atención
por ejemplo, la doctrina de la Escritura, si era una doctrina secundaria y no la doctrina de las Escrituras, la bibliología, realmente una de las doctrinas muy importantes, porque ese es el fundamento, la palabra de Dios. Es Cristo revelado en la Biblia, ¿sí? Había otras expresiones otras preguntas que me quería que ustedes tuvieran mucha atención. Por ejemplo, la 5 decía que si había algo que se podía ver en toda la Escritura, era la interrelación entre la persona de Dios y su palabra, por ejemplo. O sea, eso era totalmente verdadero porque era la idea que Dios se relaciona con la humanidad a través justamente de su palabra, ¿cierto? Había otras cosas, por ejemplo, donde había que poner ojo, la revelación de Dios se plasmó en los textos de las Escrituras mediante la iluminación. Por ejemplo, la pregunta 7 era falsa, porque no fue a través de la iluminación, fue a través de la inspiración. La iluminación la vamos a ver hoy día un poquito, ¿sí? La revelación general era que me interesaba a mí. Había dos tipos de revelaciones, ¿cierto? Ustedes la vieron en el libro. La revelación general, que es todo lo creado, y la revelación especial, que era la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios está justamente la revelación máxima de Dios, que fue mostrarnos a su Hijo Jesucristo, y Él, a través de su vida, mostrarnos al Padre, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿dónde estaba el hombre? ¿El hombre fue parte de la revelación general o de la revelación especial? Obviamente que fue de la revelación general, porque fue creado, ¿sí? Eso es la pregunta 9, por ejemplo, ¿sí? Una cosa importante yo quería colocar ahí era si la revelación especial, es decir, la palabra de Dios, mostraba al hombre como ser redimido de la ira de Dios, y la verdad es que sí. ¿Por qué eso es sí? Porque la revelación general, es decir, la creación de Dios, todo lo que Dios creó, no nos puede redimir, no nos puede llevar al arrepentimiento. Al contrario, la revelación de Dios, como dice el Salmo 19, al contarnos la gloria de Dios, nos lleva mayormente a admirar a Dios, ¿sí? Entonces, una nos lleva a la admiración y la otra, que es la revelación especial, la Escritura, nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Bien, seguimos avanzando con algunas preguntas que podrían haber sido como más como relevantes, por ejemplo, para mí. Dice, Dios inspiró mecánicamente las palabras exactas a los escritores humanos, y obviamente que era falsa porque hablamos que no hubo una inspiración mecánica, ¿sí? Hubo una revelación, hubo una exhalación de Dios, Dios exhaló su palabra, ¿cierto? Inspiró a cada escritor bíblico. Algo que habríamos hablado, que no está en el libro, y yo quiero que esto les quede, ojalá, marcado. Es mejor hablar de escritores humanos más que de autores humanos, haciendo alusión a la inspiración de la Biblia, y lo hablamos en la última charla que tuvimos, y dijimos que era mejor hablar de escritores humanos más que de autores humanos. Porque si bien es cierto, Dios ayuda a nosotros inspirando a hombres, Él sigue siendo el único autor de la Escritura. Si el hombre fuera autor de la Escritura, entonces estaríamos en un grave problema, porque entonces la Escritura estaría hecha justamente por hombres falibles, ¿sí? Bien. Hay una pregunta que me interesaba que respondieran correctamente, y era la 22, que decía si la Biblia contenía la palabra de Dios. Y era falsa, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, que es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, eso era como muy importante que nosotros tuviéramos claro. Sabemos, como también como denominación UCB, la Biblia no promueve que el hombre contribuya a su salvación por obra, ¿cierto? De ningún índole. Por lo tanto, la 23, era falsa. La 24, la Biblia fue inspirada en forma plenaria y verbal. Eso era totalmente cierto. ¿Por qué? Porque Dios, en su totalidad y verbalmente, permite que su Biblia o la palabra de Dios fuera llevada al hombre, inspirada para que el hombre pudiera estar ahí presente. Dice la 26, para que tengamos claro, si Dios el Espíritu Santo supervisó el Nuevo Testamento, la inspiración, y parcialmente la del Antiguo Testamento, obviamente que es falsa,
porque la inspiración, al venir de Dios, entonces la supervisión, por así decirlo, del Espíritu Santo estuvo tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bien. Seguimos con algunas cosas importantes. La 29 nos dice que hay 66 libros de Dios inspirados, inerrantes y autoritarios de la Biblia, y eso era correcto. Una de las objeciones a la inspiración divina, 31, era que los escritores fueran seres humanos, y eso es verdad, algunos tienen ese tipo de objeción. Y otra que era importante era de la 32, no fue necesario ni la cultura, ni gobiernos, ni contextos históricos para la redacción de cada libro de la Biblia, y eso es falso porque Dios siempre se permitió plasmar en la escritura algo de la cultura de ese tiempo, de los gobiernos de ese tiempo, contextos históricos, etcétera, ¿sí? Entonces, hace que la Biblia sea realmente muy, pero muy dinámica en ese sentido, ¿sí? Había una pregunta que tenía ya un cierto sabor de que había que ir un poquito más adentro, la 35. Hay que decir con sinceridad, dice, que existen algunas contradicciones entre los escritores humanos y el autor divino, ¿sí? Obviamente que era falso, porque no existe ninguna contradicción, solamente que yo añadí esa expresión, hay que decir con sinceridad, entonces ahí ustedes tendrían que decir, no, profe, es absolutamente falso. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra? Este es muy importante, la 38, por ejemplo, Jesús basó todas las razones para su obra de redención en el testimonio del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y eso es totalmente verdadero, lo vemos en Lucas, capítulo 24, donde Jesús coloca allí toda su obra redentora basada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante, ¿sí? 42, por ejemplo, decía, Jesús trató el Antiguo Testamento como la palabra de Dios verdadera y veraz. Eso también es cierto, es cierto. Probablemente mis números no son los que estén corrompiendo quizá ustedes por el hecho de que a veces la máquina lo coloca en forma dispar, pero no importa. La palabra verbal, los términos verbal y plenaria tienen que ver con cada palabra y todas las palabras de la Biblia, y la respuesta es verdadera. ¿Sí? En la número 45, Jesús no consideraba inspiradas las porciones más pequeñas del texto de las Escrituras. Obviamente que eso es falso, porque Jesús dijo que no iba a pasar, ¿se acuerdan? Ni una tilde, ni una sola tilde, hablando de justamente los más pequeños. Hasta eso estaba haciendo dentro de lo que entendemos por inspiración divina. Y bueno, Jesús validó toda la historicidad y la historia de las personas, en cada relato bíblico, claro que sí. Y así, el Nuevo Testamento es tan fiable o confiable como en el Antiguo, y también es verdadero. Y los escritores neotestamentarios validaron la mayor parte del Antiguo Testamento. Eso es falso, porque no fue la mayor parte del Antiguo Testamento, sino que fue todo el Antiguo Testamento. ¿Está? Bien. Así en forma muy rápida, gracias hermano Jovencio por la inquietud. Cada vez que lean un libro y hay cosas que no les parezcan, vuelvan a leerlo y a releerlo. Yo les quiero anticipar algo, yo sé que ya lo hemos dicho otras veces. Recuerden, todo libro, aún escrito por un muy buen hombre de Dios, puede tener ciertas falencias porque viene de un hombre que no es inspirado por Dios. Ya no tenemos hombres inspirados por Dios. De ahí que yo, con todo el respeto que le tengo al hermano MacArthur, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que se hable de la autoría humana junto con la autoría divina. Eso no lo puedo compartir porque no lo encuentro bíblico, ¿sí? Dios inspiró a hombres, pero no les dio la autoridad para ser autores de su palabra, ¿sí? Tampoco tenemos coautores. De ahí hay algunos, por ejemplo, que hablan de la paternidad. Y probablemente aquí voy a chocar con muchos, y algunos van a estar muy en contra, y bueno, igual ámenme nomás, porque no voy a cambiar de postura, ¿sí? Por ejemplo, en muchos libros dice paternidad del libro y aparece el nombre de quien lo escribió. Probablemente lo han visto en muchas Biblias y en muchos libros.
se coloca como paternidad tal persona. Bueno, ese es un error garrafal. No existe un autor ni un padre de la escritura, sino solamente un solo Dios. Bueno, eso es apologética, lo que estoy haciendo es apologética. Si alguien quiere discutir, entonces vamos a discutir sanamente, santamente, para demostrar claramente que no hay otro autor, sino el único Dios, que es el autor de la escritura. Y bajó esa escritura a hombres inspirados por él, para que fueran los escritores los que escribieron lo que él quería que se escribiera. ¿Sí? Bueno, hay algunos que sacaron bastante buenas notas, los felicito, otros que tienen que luchar un poquito más, otros tienen que leer un poquito más. Yo les pido que cuando no vayan entendiendo, relean. Si no, háblenme, pregúntenme, díganme, hermano Juan, ¿sabe que esta parte no la entendí por ningún lado? Y no se preocupen porque yo voy a estar para eso, voy a tratar de explicarles a ustedes lo que el libro dice, que en realidad el libro debería ser claro, pero a veces, como les digo, a veces incluso las traducciones que se hacen de ciertos libros no son las mejores. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a orar al Señor. ¿Les parece? ¿Sí? Hermano Jovencio, ya que tú arrancaste, ¿quieres orar, hermano? ¿Sí? Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú nos has ayudado durante todo este tiempo. Te damos gracias porque hoy estamos reunidos también aprendiendo más de tu palabra. Gracias porque has permitido que muchos hijos tuyos hayan tenido la oportunidad de poder perfeccionarse también en tu palabra para que nos enseñen a aquellos que no hemos tenido mucho la oportunidad de poder aprender. Gracias, Señor, porque hoy estamos alrededor de tu palabra, estamos aprendiendo de lo que tú quieres que aprendamos. Gracias porque no estamos en otro lugar, sino que estamos en el lugar preciso, en el lugar que tú nos quieres colocar. Bendice a cada persona que hoy, a cada hermano que hoy está aquí presente, bendícele, Padre, y también abre su mente para que pueda captar cada detalle que tú quieres explicar en esta noche. Gracias, Señor. Bendice a mi pastor. Bendice a todos mis hermanos que hoy están aquí. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si alguno después quiere la prueba con todo lo, si es verdadero o falso, me la pide nomás, yo se la voy a mandar, así la pueden tener y pueden clarificar también sus propias tareas o su propia prueba, si así lo requieren, ¿ya? Si lo quieren, pídanme la prueba nomás y yo se las mando con el resultado para que les pueda servir de ahora en adelante y también para ayuda de otros si así lo necesitan, ¿sí? Bueno, nos metemos un poco, hermanos, hoy día lo que sería la autoridad de la Biblia. Acá es donde nosotros tenemos que ir pensando bien qué es lo que el Señor quiere decirnos fuertemente con lo que significa esta autoridad. ¿Por qué es importante que nosotros lo tengamos claro, la autoridad? Porque ustedes van a escuchar, probablemente ya han escuchado, contradicción, no, que la Biblia supuestamente tiene contradicciones, que la Biblia no es tan fiable, etc. Y es un ataque que siempre la Biblia ha tenido desde mucho tiempo antes. Hay cosas que incluso ya la Escritura nos muestra que hubo un proceso de gnosticismo bastante fuerte, donde ya Pablo estuvo hablando de eso, Juan también estuvo hablando de eso en alguna de sus cartas, etc. Movimientos, por ejemplo, que decían que Jesucristo no había venido en carne, que no era Dios, etc. ¿Sí? Entonces hay cosas que ya son muy antiguas y que no son nuevas, digamos, en el presente. Ahora, ¿por qué este punto de la autoridad? Yo quiero, antes de que le diga lo que tengo aquí redactado, les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué ustedes creen en la palabra? A ver, ¿por qué para ustedes la palabra tiene autoridad?
A ver, ¿me dicen o yo les digo así, les apunto así? Porque es inspirada por Dios. Ya, es inspirada por Dios. Bien, ¿qué más? Porque es la palabra de Dios. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios. A ver. Ya, bien, inspirada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué más? Porque es la revelación de Dios al hombre. Ya, la revelación de Dios al hombre, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más de...? Porque puede llegar alguien a decirte, ¿y tú por qué crees en la Biblia? Y la respuesta sería, bueno, a una ya me la dijeron, pero ¿qué tal más? Podría decirse que yo, fuera de que es la palabra de Dios, lo que he leído se ha cumplido en mi vida y por Ya, eso doy fidelidad de que sí bien, es la habría como palabra. un testimonio de vida de que lo que está escrito es cierto, digamos, en nuestra propia vida. Bien, digamos, dando testimonio. Bien, ¿qué más? ¿Qué más ustedes? Pastor, Porque, sí, en 2 Timoteo 3:16 lo describe bien, ya, sí, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, ya, para bien, instruir en justicia. bien. Ahí tendríamos como un propósito, el para qué está la escritura, cuál sería el propósito, ¿cierto? Que tenemos una escritura inspirada por Dios. Bien, ahora, si ustedes todos son cristianos, yo también, por supuesto, pero yo voy a hacer como que no soy cristiano. ¿Está? Eloy me mira así como diciendo, parece que el pastor tomó mucho mate aquí, algo raro va a decir. A ver, Eloy, tú que estudias mucho la Biblia, tienes no sé cuánto, Eloy estudia no sé cuántos ramos, ¿eh? Ya está, no sé en qué año está, pero estudia mucho. A ver, convénceme de que la palabra de Dios, para mí como inconverso, es la verdad. Es difícil. Puedo demostrar que la palabra de Dios fue escrita e inspirada, pero como convencer que es la verdad, yo creo que ahí va a trabajo de Dios en los corazones. Por algo hacemos un cambio de vida cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y creemos en la verdad. O sea, como creer en el libro en sí, puedo demostrar muchas cosas de que no tiene errores, de que hay más de 7.000 escritos, de que coinciden todos, pero va a haber un paso que solamente es de fe. Yo creo que como en lo práctico, en lo físico, se puede jugar con eso, o sea, se puede demostrar muchas cosas, pero para decir como creo que es la verdad, yo creo que es netamente feo, porque puede ser la palabra de Dios, podemos ver la tumba vacía, pero hay evidencia y los mismos soldados vieron evidencia, la gente de ahí vio que Jesús resucitó, pero no creyó, aunque lo vieron, aunque vieron los milagros y todo, entonces yo creo que va como, en la frase, como creer que la Biblia es la verdad, va como ese ápice importantísimo que es la fe. Ya. La fe. Bien. Disculpe, pero Está bien. no quise casarme con una respuesta. No me convenciste, pero igual ya está bien ampliando tu respuesta. ¿Sí? Perdón, A ver, fallé. no, porque ahí tienes mucha lógica y vamos a explicarlo después, vamos a explicarlo, pero apuntaste algo muy importante. A ver, hermana María Escudero, usted me conoce, usted sabe que soy cristiano, creo que puede dar fe, ya, pero supongamos que yo no soy cristiano. Convénzame de que la palabra que usted me dice que es inspirada, inerrante y todo lo demás, a mí como inconverso, y yo le digo, pero es que yo no creo en la palabra de tu Dios. ¿Qué me diría? A ver. Yo estaba pensando en la respuesta del hermano Eloy y de verdad es que estoy de acuerdo que yo no voy a convencer, pero además de demostrarte que es la palabra de Dios por lo histórico, por los libros que se escriben, porque Dios mismo es el autor de su palabra y que usó muchos escritores en diferentes épocas, ninguno se contradice, pero además está mi vida, o sea, en mi vida yo he visto su mano, en mi vida yo he visto que Él es realmente Dios.
Dios no solo de la creación, sino que es el Dios, es mi Dios, y mi vida puede dar también testimonio de que Él existe, de que Él es Dios mismo autoritativo, y se hace lo que Él dice. O sea, se hizo, se hace y se hará. Lo que Él dijo que iba a hacer, lo hace. Ok. O sea, mi Dios es un Dios fiel, es un Dios inerrante, es un Dios que no se equivoca, que siempre está para todo, en mis Bien, momentos de alegría y en mis momentos de pena. Ahí está Él. bien. Yo no Entonces, podría decir otra cosa. bien, bien. Estaba apuntando un poco como Eloy también al tema testimonial, ¿cierto? De Claro. que Dios hace. Mm. Hermano Marcelo Mesa, a ver qué. Mi hermano tiene cara así como de: tengo la respuesta, voy a convencer a este incrédulo. Eh, Hermano Marcelo, ¿qué me Hermano diría? Juan, primero que nada le diría que está en un chat equivocado, si no es cristiano. Si está aquí, lo trajo el Espíritu del Señor. El Señor lo bendiga, primeramente. Si usted está acá es porque el Espíritu del Señor está en usted y está buscando respuesta, que mejor que en la palabra del Señor. Bien, Yo debo comentar de que de partida yo vengo de una casa no cristiana. Mis papás no son cristianos, ya, mi cuna no es cristiana. Sí hubo en mí algo que hiciera que buscara la palabra. Puedo tomar un poco lo que han dicho todos los hermanos. Yo no nací ni me crié con la supuesta eh, aseveración de que la palabra es inspirada por Dios. Yo sabía que el libro estaba, entonces, desde un punto de vista primero ajeno a la fe, la Biblia de por sí tiene un peso propio histórico. No conozco ningún libro que tenga la duración que tiene este libro. No puede ser que haya un libro cualquiera que dure lo que ha durado la Biblia a través del tiempo y que tenga el mismo peso. O sea, históricamente hablando, el peso que tiene es único, como primera cosa. Segunda bien, cosa, efectivamente, es difícil convencer a una persona cuando la Biblia es un sustento que uno lo discierne de manera espiritual. Usted puede tomar la Biblia, leerla, entender ciertas cosas, comprender ciertas cosas, otras no, pero lo que realmente quiere decir la Biblia se discierne espiritualmente. Va a ser muy difícil que usted pueda hacer este libro como propio si es que usted no tiene fe. Y la forma de explicar la fe creo que es muy similar a explicar el efecto que tiene el Espíritu Santo en uno. O si yo le quisiera explicar a un niño, por ejemplo, o sea, dime tú qué es el viento. Pues el niño me diría, el viento no lo veo, el viento lo siento. Yo veo cómo el viento mueve los árboles, yo veo cómo el viento mueve la ropa que colgó recién mi mamá, pero el viento yo no lo veo. El Espíritu Santo y la fe es similar. Usted no lo va a ver nunca, no lo va a poder mostrar, este es el Espíritu, pero sí lo puede sentir. Puede sentir el amor del Señor, puede sentir eh, la edificación de una persona cuando ora contigo. La única forma de ver es el efecto que provoca en el perdón de pecado, eh, tratar de ser una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, retomo lo que dicen todos los hermanos. No hay una forma de poder tomar tu corazón y volcarlo hacia el Señor. Pero sí te puedo decir, y de cual estoy seguro, que lo que dice la palabra, por fe, efectivamente es la forma como Dios, o la forma como Dios dejó su mensaje hacia nosotros. Yo estoy seguro que si tú no crees, oramos juntos, tomas la Biblia y la lees, tú no vas a hacer el mismo. Bien, bien, excelente, gracias Marcelo. Acá creo que los tres han tratado de combinar algo que es muy importante, ¿cierto? Hay una realidad absoluta y de realidad de un Dios, de nuestro Dios que bajó su palabra, y sabemos que no por leer su palabra uno es salvo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? No porque yo lea la palabra soy salvo. Esa lectura me puede llevar a que Dios, el Espíritu Santo,
haga algo en mi corazón, y de esa manera Dios, a través de la gracia, me dé el arrepentirme de mis pecados y por lo tanto llevarme al perdón de los mismos pecados que yo tengo. Y ya entramos en algo donde lo resumo en una palabra cortita, y es la palabra fe. Es decir, nosotros podemos estar convencidos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y tenemos que estar convencidos. Pero esto nunca vino para el creyente sin algo que se llamaba fe. ¿Cuál fue el problema? El problema que hubo históricamente es cuando se disoció la escritura de la fe. Es decir, cuando la gente decía, no, pero yo creo en el Dios de la Biblia, pero su vida demostraba que era totalmente lo contrario. Y uno dice, pero entonces aquí hay algo raro. Y partimos por algo muy importante, porque el tema que quiero tratar de bajar hoy día a ustedes hoy tiene que ver con la autoridad que tiene la palabra. Y la autoridad ya es conflictiva, porque el ser humano en sí no le gusta estar bajo autoridad. Es decir, a ningún ser humano es muy raro que a alguien le guste estar bajo autoridad. Entonces encontramos que llegamos a un punto donde el autor, MacArthur, habla acerca de este tema, y él baja dos fuentes muy importantes para entender esto: la fuente secundaria y la fuente primaria. Realmente la que más importa es la fuente primaria, ¿sí? ¿Cómo se convence uno que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Una pregunta muy buena que parece, y la otra es cómo podemos estar seguros de que las escrituras son la verdad de Dios transmitida mediante el proceso de inspiración que ya hemos visto un poquito. Y caemos en algo que se llama autoridad. La autoridad es el poder para imponer obediencia o el derecho a hacerlo, ¿sí? Eso significa autoridad. Es el poder para imponer obediencia o el derecho a hacerlo. Y también significa una supremacía moral o legal. También tiene que ver con el derecho a tomar o aplicar una decisión final. El Nuevo Testamento usa esta palabra más o menos más de 100 veces la usa. Y la idea tiene que ver con el poder que ejercen los gobernantes u otras personas que están en una posición elevada, ¿sí?, en su cargo. Bueno, el libro te da distintas cosmovisiones que yo te ruego que puedas verla, y si ya lo has leído, genial. Te habla de la autoridad oligárquica, la democrática, la hereditaria, la despótica, la personal, etc. ¿Sí? Pero llegamos a la autoridad original, esta autoridad que reside solamente en Dios y solamente en Él. Y acá hay un par de cosas que son interesantes, porque dice que Dios no heredó su autoridad, primero porque no había nadie para dársela, o que tuviera el mismo valor de Él para dársela. La iglesia tiene una autoridad, pero no tiene toda la autoridad. O sea, tiene la autoridad acá en la tierra, pero no tiene nada más. No podemos hacer nada más nosotros, ¿cierto? Dios no recibió autoridad, porque no había nadie para otorgársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie, porque no había nadie para votarlo. Dios no usurpó su autoridad porque no tenía a quien robársela. Dios no ganó su autoridad porque la autoridad era simplemente de Él. Ahora, cuando nosotros leemos la Escritura, nos encontramos con un hecho real. En Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el hecho real en cuanto a la autoridad de la palabra? En Génesis 1:1, ¿Sí? en el versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios, ahí vemos como la primera autoridad de Dios, que es creador. Y ahí ¿Ya? después va Bien. presentando otras cualidades. Bien. Y antes de creador, y muy bien lo que dice la hermana Ángela, Dios se presenta como Dios, ¿cierto? Así de simple. En el principio creó Dios, hablando de la creación, pero se establece como la persona que crea, y Él dice Dios. Y la verdad de las cosas que acá nos deja sin la posibilidad de que el hombre pregunte, bueno, pero acá, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué parte tenemos nosotros?
Y Dios dice ninguna. Ninguna, porque el creador soy yo. O sea, el único Dios soy yo. Propietario de la tierra, dueño de la tierra, y también aquel que puede destruirla. Lo hizo una vez, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando pasó lo de Noé? Y él, en su autoridad, ¿qué hizo cuando todo el mundo se fue tras el pecado? A él le plació salvar a Noé y su familia. Punto. No le preguntó a nadie, ¿cierto? No fue a una corte, digo, chicos, ¿qué les parece? A ver, Noé, ven, Noé, conversemos, ¿qué te parece si yo...? No. Simplemente él dice, yo como Dios decido que esto se hace y punto. Y pareciera ser como una autoridad muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte. Y la verdad que es fuerte porque es santa, porque no vemos que lo que hizo con el tiempo de Noé no fue por algo, sino por el pecado del hombre. No fue porque el hombre estaba bien, sino porque el hombre estaba mal. Se ha ido en contra de él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, no va más, y esto se destruye. Y en su misericordia dice, bueno, pero voy a hacer un pacto con el hombre y le voy a dejar como señal, esto nunca más va a ocurrir de esta manera, y le voy a dejar una señal en el cielo para que sepan que yo no voy a volver a hacer esto, de destruirlo de esa manera. Pero también entendemos que en los últimos tiempos algo va a ocurrir con la tierra, ¿cierto? La Escritura nos habla de los cielos nuevos y de una, ¿qué cosa? De una tierra nueva. Tierra nueva. Así como Él es capaz de crear algo, también es capaz de que algo desaparezca y crear una vez más algo que Él quiere. Bueno, esta autoridad, hermanos, es lo que se trata este capítulo. Porque cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, obviamente entonces estamos hablando de la autoridad de Dios. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? No hay una disociación, no se disocia el hecho de Dios con autoridad y la palabra como autoridad. No, va junto, es Dios con autoridad. Y eso es muy importante entenderlo, porque es lo que se ha disociado en el Evangelio. ¿Cuál es la disociación que hay en el Evangelio? A ver, cuando alguien conoce al Señor y se le presenta, hablemos así, a Cristo Jesús, ¿cómo se le presenta? ¿Qué es lo que transmitimos a la gente? Que es un Dios bueno y que nos va a perdonar. ¿Ya? Bueno, Un Dios que es bueno. amoroso. Ya, un Dios bueno, un Dios amoroso. ¿Qué más? Y para que ese amor o eso se dé y Él nos salve, ¿qué es lo que hay qué le decimos a la gente? Que tiene que confesar Ya, y creer. Bien, tiene que confesar y creer. Confesar sus pecados y creer. Para que le vaya Porque bien. Arrepentirse. Bien. ¿Y apuntando a qué persona? a Dios, a Jesucristo. A Jesús, porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Ya. Él entregó su vida. Bien. Entonces hablamos de Jesús como Salvador, ¿cierto? Salvador de nuestros pecados. Bien. Si nosotros cerramos ahí el círculo, la pregunta es, ¿está completo el círculo cerrado o no? No, porque omitió que el hombre es un pecador y que no merece salvación, que es pura misericordia, que también es porque es un Dios santo y que el hombre debe de arrepentirse, debe reconocerse como un pecador. Omitió un montón de cosas. Ya, que no me salvó porque era para salvarme los pecados, me salvó para que yo le glorifique. Bien. No me salvó por mis necesidades, o sea. Sí, o sea, tampoco... Un montón de cosas. Sí, bien. Él nos salva, obviamente, para que lo glorifiquemos, pero tenía que ser a través del arrepentimiento, porque nadie podía glorificarle si no es salvo, ¿cierto? Si no está sus vestidos limpios. ¿Qué es lo que faltó? Todavía me falta algo en lo que ustedes están diciendo. Dios es justo, Dios es santo, Él nos perdonó. ¿Hay algo más? Que Dios envió a su Hijo en rescate. El Evangelio mismo. Ya, Dios envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo, lo envió como salvación, como Salvador, ¿cierto? El Evangelio. ¿Qué nos falta todavía? ¿Hay alguna pieza que falta ahí? Nos dejó su palabra para poder conocerle. Ya, nos dejó su palabra. Bien. Y nos dejó el Espíritu Santo para entender. Bien, nos dejó el Espíritu Santo para entender. Pero hablemos de Jesús. Algo todavía me falta aquí. Profe, el Evangelio propiamente tal es
mostrar quién es Dios, cuáles son sus demandas, qué es el hombre y por qué necesita de un Salvador. Ya, pero seguimos, bien, bien Mario, pero todavía estamos en la salvación. Todo lo que han dicho todavía está en la salvación. Algo falta, ¿qué es? La Que cruz ha sido el problema, escuchen bien, desde Génesis hasta el día de hoy. ¿Qué falta? Obediencia. ¿Cómo? Maritza, ¿qué? Obediencia. Que estábamos condenados desde el inicio y que necesitábamos un Salvador. Ya, bien. Reconocerlo como autoridad. ¿Quién dijo Reconocerme insuficiente. Bien. ¿Quién dijo obediencia por ahí? ¿Alguien dijo obediencia? Bueno, no importa. Yo dije obediencia. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le llamamos a eso? Es una palabra que como que últimamente la han empezado a usar mucho uno, pero no tiene nada nuevo. Incluso la Escritura lo menciona hablando de Jesús, ¿cierto? El problema histórico que ha habido es que hemos disociado la salvación del señorío. Es decir, se ha predicado a Jesús como Salvador y no necesariamente como Señor. Ahora, ¿dónde viene la autoridad de Dios? Profe, perdone, pero eso no viene implícito. Bien, Mario. Porque yo al decirle a la persona que necesita de un Salvador, implícitamente le estoy diciendo, además de tu Salvador, es tu Señor, porque Él pagó todo. Tú Exactamente. no pagaste nada. Bien. Por eso no lo decimos, porque creemos que va implícito. Exactamente. No se dice porque creemos que la gente lo va a entender y no es así, no funciona así. Déjame decirte algo. Yo tengo 58 años. El Señor me llamó a los 20 años. No vengo de un hogar cristiano tal cual como pasaba con Marcelo. Cuando llego a los pies de Cristo, me predican al Señor y alabo al Señor porque fue una bendición. Cuando uno empieza a caminar, cuando empecé a caminar en el Señor, me di cuenta que a la gente se le decía lo siguiente: tú ahora aceptas al Señor, el Señor te va a tomar tus pecados, Él te va a perdonar, Él te va a salvar de tus pecados, excelente, hasta ahí todo, y es por fe, genial, no tienes que pagar nada, genial, bien. Y yo en un momento se decía lo siguiente: pero tranquilo, porque tú vas a seguir pecando. Pero tranquilo, porque Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si pecamos, entonces alguien nos va a perdonar. ¿Y sabes qué? No se nos enseñó, no por maldad, porque creemos justamente en lo que dijo Mario. Era como entendible que si teníamos un Salvador, naturalmente teníamos un Señor. Y la verdad de las cosas, hermanos queridos y hermanas, que no era así. ¿A qué iglesia llegó usted, pastor? No se trata. Le voy a recordar algo más. No sé si todavía se siguen dando tratados en Chile, ¿no? ¿Se siguen dando los tratados? Bien. ¿En cuánto de estos tratados hay un punto que dice que el creyente tiene que temer a Dios? ¿En cuántos? No lo dice. En ninguna parte. En ninguna parte te dice eso. Te dice que eres salvo, que alguien pagó por ti, y te dice que si pecas, tranquilo, Dios te va a perdonar de tus pecados. Lo cual es una verdad y una bendición. Pero ¿sabes lo que lleva una persona? La puede llevar a lo que dijo el apóstol Pablo: a tomar por libertinaje la libertad que tenemos en Cristo. Y ese fue el error. Por eso que hoy día tú tienes gente en la iglesia que te le preguntan si eres salvo, te van a decir que sí. Pero su vida muestra que no está gobernada por Cristo. ¿Ves la diferencia? Una cosa es ser salvo
y la otra cosa es ser gobernado por el Dios de la salvación, que es Cristo Jesús. Pero, Por eso profe, es perdone que insista, pero eso sí. tiene que ver probablemente con lo que dice usted, con una enseñanza del Evangelio de forma correcta. Pero si a mí me dicen que soy salvo, ya, bacán, soy salvo y recontra salvo, y nada de lo que hagan va a hacer que yo pierda mi salvación. Pero no es que soy salvo y listo, hago lo que quiero. En ninguna parte dice eso. Al contrario, dice que yo tengo que tener un proceso de santificación, que eso es todos los días me tengo que estar rindiendo. Y lo dicen los escritos, si no, ¿para qué está que tengo que dejar la carne y buscar el Exactamente, exactamente. Y estamos totalmente de acuerdo en eso, Mario. Solamente que es algo que lo que les relato es porque todo esto viene de atrás. No viene de una denominación, viene de atrás. El pueblo judío fue sacado de Egipto. ¿Respuesta? Sí. ¿El pueblo judío tuvo la ley de Dios? Sí. Sí. ¿El pueblo judío tuvo a Dios como su Señor? Sí. Pero se rebelaba. A veces. ¿Quién pidió, habiendo salido de Egipto, habiendo recibido la tierra por heredad, habiendo tenido la ley, ¿quién pide tener un rey como todas las naciones? El pueblo judío. Ahí está. ¿Por qué? ¿Les faltaba palabra? ¿No era lógico? ¿No estaba implícito que el Dios que me sacó debería ser mi Dios, mi Redentor y mi Señor? Y es porque no se ve, y quieren tener algo que se vea. ¿Por qué se remarca esto, hermanos? Cuando uno va a la Escritura, cuando Jesús habla de la comisión, les dice, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, ¿cierto? Que guarden. Esa palabra guardar tiene que ver con la obediencia, con esa autoridad. Y acá es donde yo les pido, y sé que estamos avanzando en esto, tenemos a Cristo como Salvador, amén y amén. Pero debemos tenerlo como Señor también. Porque este señorío está diciendo que entendí bien la salvación de Dios. No quiero escaparme, pero tengo que escaparme un poco. ¿Han escuchado lo siguiente? Sí, yo conocí al Señor cuando era chiquitito. Y cuando ya estaba en la adolescencia, me aparté del Señor. Y ahora que tengo 25, volví al Señor. ¿Han escuchado estos testimonios? ¿Qué significa conocí al Señor? Me aparté y ahora vuelvo para estar de nuevo con mi Salvador. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Nunca lo conoció. Es un invento humano. Alguien lo inventó y lo hizo creer a la gente que... ¿Y saben cuál es la referencia bíblica para eso? ¿Cuál es? Tenemos hasta Biblia para eso. ¿Cuál es? El hijo pródigo. Exactamente, Marcelo. Exactamente. ¿Ven? Allá está el hijo pródigo. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Cuando alguien realmente conoce al Señor, jamás va a querer apartarse de su Señor. Va a tener las pruebas que tenga. Pero si Dios es el que salva, entonces esa persona va a ser siempre salva, porque Dios es quien salva y no el hombre. Profe, como decir, los elegidos nunca se apartan. Bueno, exacto, debería ser así, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que dice el Señor. Algunos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, no estoy hablando, hermano, de aquellos que se cambian de iglesia y que pasó algún problema con los líderes, los demás, y que se cambiaron. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otras cosas más profundas que eso. Estoy hablando de la salvación y del señorío de Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto de la autoridad,
Si Cristo, si la palabra de Dios no es autoridad para nosotros, primero no entendí quién es Dios y en segundo lugar no entendí la salvación que Dios me proveyó. Y acá es donde este capítulo de la autoridad es muy importante. Porque fíjense, Pablo, hablando en el libro de Romanos, hablando de la autoridad humana, hablando de la autoridad humana, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo algo muy simple. Yo soy el que da la autoridad. Dios. Punto. Ahora, si él nos pide que nos sometamos a unos gobernantes, ¿cuánto más entonces nosotros deberíamos estar sometidos a él? ¿Ven la cosa? La ecuación es simple. Solamente que el corazón del hombre siempre va a apuntar a querer hacer su voluntad. Ahora, quiero avanzar un poco más, yo sé que estamos en la hora, y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de esta autoridad. De eso Jesucristo dice en Mateo 28, 18, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pablo afirmó que en el nombre de Jesús se iba a doblar toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Judas dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice, sea gloria, majestad, imperio, potencia, y dice hasta cuándo, ahora y por todos los siglos. Ahora, ¿dónde están los problemas? Hay tres problemas que menciona el libro y yo se los quiero simplemente mencionar para que ustedes lo vean. Primero, el hombre busca pruebas racionales. Ahora, aquí es donde entramos en lo que dijimos al principio en cuanto al ejemplo de una persona inconversa con creyente. La única forma en que tú aceptas que la Biblia es inerrante, es de Dios, es inspirada, no tiene error, etcétera, es simplemente por fe. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay otra forma. Nunca fue por lógica. Por mucho que uno le presente a una persona, como bien dijo Eloy, a una persona uno le presente toda la cosa habida y por haber, eso no significa que esa persona sea salva o llegue a ser salva. Hay algo muy profundo entre la escritura y el hombre, y aquí está la fe. Es por gracia, por medio de la fe. Allá está. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con tratar de racionalmente decir, bueno, pero en mi tiempo ya, todavía, bueno, no todo era en blanco y negro, ya era en colores la cosa. Pero apareció, me acuerdo, una gran película que se llamó Y la Biblia tenía razón. ¡Wow! Era como en apologética, en defensa de la fe era como lo máximo en ese momento. Y la Biblia tenía razón, y aparecía una mano como supuestamente de Dios, la mano del hombre tocándose el dedito, como diciendo, y dando muchas pruebas de que la Biblia era verdad. La Biblia tenía razón. Y tenía razón, claro que tiene razón, siempre la ha tenido. Lo podemos ver con las pruebas arqueológicas, lo podemos ver con las cosas que han pasado históricamente, lo vemos en las profecías, lo vemos con la referencia que ha pasado con los reyes, vemos por ejemplo lo que pasó en el tiempo de Daniel, capítulos 7 y 8, cómo hubo distintos gobernantes, y la historia secular nos dice que eso es cierto. Eso es cierto. La arqueología hoy día dice que muchas cosas son ciertas. Pero esa autoridad es nuestra. Nosotros la entendemos como nuestra. El mundo la ve como algo, mira, algo más. Si no es fe, esta palabra
no puede hacer, no es que no pueda, no va a hacer el efecto transformador que ella tiene. Y este es el punto, hermanos. La palabra es autoritaria porque tiene un fin. El fin es mostrar que el hombre puede ser transformado. No, el hombre no puede ser transformado mirando el cielo, sino que el hombre tiene que ser transformado a través de la gracia, a través de la fe en nuestro Señor. El primer argumento que se busca es la prueba racional, ¿sí? El segundo elemento es tratar de que la iglesia tenga la autoridad, ¿sí? Es decir, la iglesia tiene la autoridad sobre la escritura. Y yo sé que, gracias a Dios, nosotros, viniendo de la UCB, no tenemos ese pensamiento. Pero sabemos que normalmente la Iglesia Católica tiene ese pensamiento, donde es más importante lo que dice la Iglesia que lo que dice la Escritura. Y de ahí nacieron todas las declaraciones de los concilios, todos los padres de la Iglesia, los cuerpos eclesiásticos, etcétera, porque la Iglesia se tomó un derecho. Y el derecho era, nosotros podemos decir lo que la Biblia tiene que decir. Y no decir, la Biblia ya dijo lo que tenemos que hacer. Y ese, hermanos queridos, es un punto muy importante. Porque lo primero es buscar la cosa racional, y no es que seamos no pensantes, somos seres pensantes, por supuesto. Yo me declaro un ser pensante, gracias a Dios, y me he hecho, pero muchas preguntas, desde que soy creyente. Y me recuerdo que en ese momento, en la iglesia de la cisterna, el pastor que estaba ahí, el pastor Benítez, eran muchas preguntas las que yo le hacía. Porque me cautivaba la escritura. Entonces, cuando uno empieza a decir, ¿qué significa eso? Si no es por fe, no puede haber transformación. Ahora, la palabra de Dios, si no me transforma, pregunto, si la palabra de Dios no me transforma, ¿entonces significa que no es palabra de Dios? No, sigue siendo palabra de Dios. Pero también hay un tema de la elección del Señor. ¿Ya? Bueno, en otras palabras, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Ante mi argumento lógico, científico, arqueológico, histórico, sigue teniendo autoridad, a pesar de que la iglesia se tomó el privilegio de decir, no. Nosotros, la iglesia, decidimos qué es lo que la Biblia tiene que decir y someterse la escritura a la iglesia, que es lo que hizo la iglesia católica, y, o lo contrario es, nosotros nos sometemos a lo que ya Dios dijo. Esto es Biblia, esto es escritura 100%, ¿sí? Bien, hermano Marcelo, veo allá que pusiste una manito, cuéntame. Sí, lo que pasa es que me recordé que tiempo atrás en una conversación que tuve con un compañero de trabajo que él no era cristiano, con harto respeto en todo caso, él una vez me dijo, ¿por qué si tú dices que Dios es todopoderoso y creador, por qué Él no hace que la Biblia sea tan clara que cualquier persona compruebe lo que dice la Biblia y derechamente caiga por propio peso en asumir una condición de Dios por esta Biblia? Yo le dije, si fuera así, o sea, si el Señor quisiera, así sería. Pero si el Señor no quiere que así sea, es para que tú creas por fe y no por lo que tú puedas aprender, o lo que te puede dar a nivel de humano de inteligencia. Bien. Porque termina siendo de que uno cree por mérito propio y no por gracia, que es la verdad de la palabra. Sí, tal cual. Creo que el punto parte por eso. Ahora, yo como les contaba, soy muy preguntón. Y yo les quiero
si quieren acompañarnos, si tienen una Biblia a mano, o quieren anotar, el Salmo 19:7. ¿Por qué este pasaje para mí fue muy importante, hermanos? Una, porque si bien es cierto, Dios me hizo preguntar en muchas cosas, también Dios tuvo que llevarme a una realidad, porque yo me preguntaba algo parecido a lo que le preguntó el compañero a Marcelo. Y era, bueno, si Dios es tan así, bueno, ¿por qué no todo el mundo entiende la Biblia o se da cuenta? Bueno, mira lo que dice el capítulo 19, versículo 7 de Salmos. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? Y añade algo más, ¿cierto? Que es capaz de convertir el alma. Bien. El testimonio de Jehová es fiel. O sea, la ley de Dios es perfecta y es fiel. Tiene la capacidad de convertir al hombre y también tiene otra capacidad, según este versículo, ¿cierto? Dice de hacer sabio, ¿a quién? Al sencillo. Ahora, uno siempre toma esta parte de sencillez como, no, es que ver, el hermano estudió en la universidad, tiene 2 títulos, él no es considerado sencillo. La sencillez tiene que ver con la humildad, ¿me entienden? Y en cuando uno empieza a entender qué es lo que Dios quiere transmitir, cómo una persona, cómo un arqueólogo va a llegar a los pies de Cristo, podemos decir, va a llegar porque vio muchas cosas arqueológicas, puede que Dios use eso, pero va a tener que pasar por el valle de la humillación, ¿o no? No por ser arqueólogo, no va a pasar por el valle de la humillación. ¿Cuál es el valle de la humillación? Cuando reconocemos que somos pecadores. Allá está. Cuando no te vale ni un título. Si estudiaste en la Cato, si estudiaste en la U, en la USACH, o estudiaste en el Duoc, o estudiaste, o ni siquiera pisaste una universidad, da lo mismo. Todos tienen que pasar por el valle de la humillación. Entonces el arqueólogo te va a decir, tarde o temprano, sabes, hermano, yo reconozco que Dios es Dios. No por la cantidad de osamentas que Él me ha permitido ver. Reconozco que Él es Dios, porque Él transformó mi corazón. ¿Ven la cosa? El punto es ese. Les cuento otro error más que hubo históricamente. Algunos se creyeron salvos porque venían de familias cristianas. Y Tú y tu padres, casa serviremos a mi casa y yo. Muchos padres probablemente, no entendiendo bien el texto bíblico, quizás no predicaron el evangelio a sus propios hijos, pero sí a los inconversos. Y la historia nos dice que dentro, aún del cuerpo de líderes, hubo hijos que nunca conocieron al Señor. Entendemos que Dios es el que provoca, Dios es el que llama, Dios es el que salva, ¿sí? Pero tiene que ver con la predicación del evangelio, ¿sí? Bien, ¿alguien más quiso decir algo? ¿Vi una o no? ¿O sigo nomás? Bien. Tercera cosa. Una acotación. Que si la Biblia fuera clara en su explicación, tendríamos que ser multidisciplinarios. O sea, un arqueólogo con todos sus estudios podría recién empezar a darse cuenta de cómo fue. Entonces, todo el proceso de la creación y de lo que representa Dios y nosotros mismos y la salvación, no somos capaces con nuestra mente humana de comprenderlo. O sea, no podría haber palabras humanas claras para explicar todo. Entonces, por eso que no puede ser escrita así como textualmente, como
Aunque cierto, cuando ya llegamos a los pies del Señor, empezamos a ver la palabra, nos damos cuenta, por ejemplo, que la salvación, la forma de salvarnos, está re clarita, ¿cierto? Ahora tenemos clara realmente cuáles son las formas como Dios quiere, pero obviamente este proceso de ir entendiendo quién es Dios pasa también una vez más por nuestro propio corazón, pero no significa que Dios tiene que rebajar su autoridad. Una frase que me llamó la atención: la iglesia puede afirmar, escucha bien, puede afirmar la autoridad de las Escrituras, pero no puede ser el testigo decisivo de ella. En otras palabras, la iglesia puede dar testimonio de las Escrituras, pero la iglesia en sí no es dueña de las Escrituras. Somos portadores de lo más grande que en la historia podemos tener. Lo más grande. Pero la iglesia no puede tener, y no se le dio esa autoridad de que ella puede cambiar la escritura o hacerla como él quiera. Y tercero, punto erróneo, y aquí es donde, aquí me van a matar, pero no importa. Tiene que ver con el tema del impacto existencial. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia creída, la Biblia es Biblia, siempre y cuando la gente se convierta. Ese es el tercer punto erróneo. Considerar que la Biblia es Biblia siempre y cuando la gente se convierta. Y nos damos cuenta que no es así, ¿sí? Pero es como ese argumento que podría haber, ¿sí? Entonces, para algunos, especialmente los círculos más liberales, afirman que las Escrituras no son la palabra de Dios, sino que se convierten en palabra de Dios cuando al lector le provoca un efecto práctico o emocional en su vida. Y sabemos que no es así. Por eso tenemos que tener cuidado cuando enseñamos el Evangelio. La autoridad de Dios en su palabra es muy clara. Uno dice, no, pero acércate a Cristo y Él te va a ayudar con tus hijos. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira. Claro. No sean ahora como mentira, ¿cierto? Dios nos va a ayudar, y aquí entramos en otro punto más importante, ¿cierto? Muy relevante, es cómo Dios ayuda a esta creación, a su creación caída, no siendo todos creyentes, ¿verdad? El sol sale para buenos y malos, dice la palabra, para justos e injustos. Esa es su providencia. Ahora, Dios no está para resolver problemas, está para resolver el mayor problema del hombre, que es su salvación. Una vez que somos salvos, Dios nos da la posibilidad absoluta de decir, pídeme y yo te voy a ayudar. Al que está triste, Dios lo consuela porque nos consolamos a través de su palabra, le buscamos a través de la autoridad de su palabra. Nos renueva la fuerza cuando estamos cansados porque vamos, ¿cuántos no han leído los salmos cuando están cansados? Cuando están agotados, cuando ya no tienen más fuerza y dicen, no, pero salmo tanto, me ayudó tanto. Cuando recordamos que estamos pasando por algún tipo de sufrimiento y vamos a la palabra y nos recreamos allá en Isaías 53 viendo a nuestro Señor sufriendo. Hermanos, la Biblia no está para satisfacernos en primer lugar. La Biblia está para ser creída en primer lugar. Una vez que hemos creído en la palabra, en el Dios de la palabra, tal cual como el pueblo de Israel, Dios anhelaba que su pueblo estuviera lo mejor posible y ayudarle en medio de los enemigos, en medio de las circunstancias, en medio de las luchas, etc. Testimonios hermosos, hermosos. George Miller, un hombre que confiaba en Dios, teniendo un orfanato,
y creyendo que Dios podía traer alimentos a los chicos que estaban ahí. Dios los sorprendía y lo bendecía. Gente tocando la puerta y le decía, ¿sabes qué? Se nos quemó un poco el pan en nuestra panadería y nos quedó tanto y queremos regalártelo, porque está bueno, solamente que está un poco más tostado. Y él había estado orando antes porque no había pan sobre la mesa para todos los chicos que él tenía en el orfanato. Y podemos contar muchos testimonios. Corrie ten Boom, conocida. Esta mujer, ustedes saben lo que hacía, esta hermana, colocaba, escondía gente en el tiempo de que había problemas entre judíos y alemanes. Ella escondió, debajo de su mesa tenía un subterráneo, escondió a gente judía. Colocó la mesa, todo, llegaron los alemanes y dijeron, a ver, abre todo acá, tú tienes acá judío escondido. Y ella dice, sí, claro que tengo judío escondido, lo tengo debajo de la mesa. Y ellos pensaron que era un chiste. Y no levantaron la mesa, ni levantaron el piso. Abajo verdaderamente había judíos, estaban debajo de la mesa. Dios usando a una mujer de fe para bendecir a otros. Claro que es verdad. Pero eso viene como resultado de la fe en haber sido salvados por Dios. Entonces, estos tres principios que hemos visto, racional, ¿cierto? Que la iglesia tiene autoridad sobre la escritura, o que la Biblia está se hace verdad cuando me hace un bien, es todo falso, porque es todo humanismo, todo centrado en lo que el hombre cree, en lo que el hombre piensa, en lo que el hombre cree que puede llegar. Y llegamos a la última parte, y denme unos minutos más, terminamos con la fuente primaria, donde Dios se presenta como el creador, como muy bien dijeron al principio, como el Señor, el Dios Todopoderoso, muestra sus atributos como el eterno, el inmortal, el único, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el justo, el sabio, el soberano. Todo esto viene a través de su palabra. Dios nos dice, ustedes están tan lejos de mí, tan lejos. Ni un ovni tienen ustedes. No tienen capacidad absoluta. Y saben, esta autoridad debe llevarnos a los pies de Cristo, hermanos. Esa autoridad absoluta. El Dios de la palabra es un Dios de autoridad. Por lo tanto, Él merece nuestra honra y merece nuestra gloria. Ahora, alguien mencionó algo muy importante, y fue el hecho de que hoy día nosotros los creyentes estamos habitados por la tercera persona de la Trinidad. Es decir, estamos habitados por Dios, el Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestra vida de que la palabra de Dios es de autoridad. Ahora, escucha bien, las Escrituras no intentan demostrar su veracidad, porque son verdad. ¿Entienden? Tu palabra, dijo Cristo, tu palabra es verdad. No es que yo tenga que confirmarlo. Es verdad. Por lo tanto, es algo muy simple. Las Escrituras no intentan demostrar su veracidad. Escúcheme, la palabra de Dios se limita a presentar la verdad como verdad, nada más. Las Escrituras presentan hechos, muchos hechos, históricos, geográficos, científicos, proféticos, etc. Pero hay un problema del que acabamos de decir hace rato, la rebeldía del hombre ante la palabra de Dios. Antes de ser creyentes, éramos no solamente rebeldes, estábamos muertos en delitos y pecados.
estábamos muertos. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, éramos incapaces de sujetarnos a la ley de Dios y éramos renuentes a aceptar las cosas de Dios como Él quería. ¿Cuándo llegó para ti y para mí el cambio? Cuando fuimos regenerados. Es decir, cuando fuimos generados de nuevo. Cuando hubo un vuelco absoluto y total en nuestra vida. Fue en ese preciso momento cuando Dios nos muestra que en su gracia y a través de su Espíritu Santo, que impartía vida, nos trae ahora este concepto que algunos ya conocen, el concepto de la iluminación. ¿Qué es lo que es la iluminación? A ver, alguien que me diga, los que ya saben qué es iluminación. Es la obra del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra de Dios. Bien, ahí está, excelente. Eso es la obra del Espíritu Santo que nos permite, nos abre la mente y nos dice, pero si aquí está claro. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Y después te vas y descubriste que lo dijo Spurgeon antes, que lo dijo, o un capo lo dijo antes. No importa. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es que tú fuiste, Dios te dio a ti esa iluminación para que tu corazón dijera, oh, qué verdad tan absoluta. Cuando Dios ilumina al hombre, le hace ver la utilidad de la palabra que es verdadera. Nos hace estar confiados en esta palabra verdadera. Nuestro corazón se deleita en la palabra de Dios porque entendemos que esta palabra viene de Dios y es una palabra que es clara, es suficiente a nuestra vida. Ya no necesitamos ninguna otra revelación, ya no necesitamos ni una otra cosa, sino la palabra de Dios se acerca a nuestro corazón. La recibimos con convicción y ahora Dios nos baja la capacidad a través de ese Espíritu Santo para no solamente entenderla, sino que vivirla. La palabra se transforma en esta lámpara, ya lo dice, a nuestros pies. Podemos confiar en ella. Podemos ayudar a otros a que se acerquen a Dios. Nos instruye en nuestra vida. Y también, como alguien lo dijo, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye para que seamos cada día más y más maduros en la fe. Enseñar, redarguir, corregir, instruir, como la Biblia muestra cómo nuestra vida debe ponerse diariamente en práctica. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de autoridad, no podemos hablar de autoridad sin la palabra de Dios puesta en obra. Con las escrituras del Espíritu Santo que lo habita, el creyente no necesita ninguna otra revelación, porque ya sabe lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí? Entonces, ante esta verdad podemos descansar, ante esta verdad podemos decir lo siguiente. Todas las escrituras son, ante todo, la palabra de Dios, no palabra de hombre. No palabra de hombre. Inalterable, exclusiva, legítimamente dada por Dios su autoridad, y es una autoridad, una más que viene de lo alto, y también viene en esa autoridad benigna, no así como, yo a ustedes los tengo así, no, al contrario. Es el buen Dios guiando a su iglesia y que es fiel a su propia palabra. Hermanos, no disociemos nunca salvación de señoría. Van de la mano y están entretejidos.
cada vez que oramos de nuestra boca y terminamos una oración, generalmente la terminamos hablando de Jesús como Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Esta autoridad es la autoridad de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene la autoridad para ser llamado Dios y también para ser llamado Señor, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, este es por ahora lo que quería transmitirles. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Esto aquí, entiendo, va a quedar grabado, va a estar en la plataforma para que lo puedan ver un par de veces si quieran. Y ya les aviso, voy a tener que rehacer el calendario porque esta clase, como la dividía, era una sola, voy a revisar un poco el calendario y les voy a estar informando, ¿sí? Pero si hay alguna inquietud que tengan ahora o algún aporte que quieran hacer, si no, súper contento de que podamos haber visto esta parte de la autoridad. A mí, lo que más me gusta, sinceramente, me encanta tener un Dios el cual no me pide explicaciones. Y yo, como ser caído, necesito estos límites de Dios. Y esos límites me los da su palabra. Sé que Dios conoce mi corazón, el corazón de ustedes. Y necesitamos los límites de su palabra. Necesitamos su autoridad. Necesitamos que Él diga, no, no es por acá. No es lo que tú crees, no es lo que tú sientes, no es lo que tú piensas. Es lo que yo ya dije, y para que camines en esto porque es lo mejor. No veamos la autoridad de Dios como algo malo. Veamos la autoridad como algo bueno. Dios cuidando a su creación. ¿Sí? El que creó los cielos y la tierra es el que nos dio corazón. Si Él sustenta el cielo y la tierra, Él te sustenta a ti y a mí hoy y hasta siempre. ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿estamos? Una consulta, pastor. La próxima semana, según el sílabo, la semana del 20 al 24 de septiembre es la prueba parcial 2. ¿Va a ser de la inerrancia y la preservación de las escrituras? No. ¿No? La segunda prueba va a ser sobre esto, sobre la autoridad de la escritura. Porque como expliqué, la tuve que separar por las razones que le di al principio. Así que la segunda prueba va a ser en base a esto. Por eso le dije que iba a rever el calendario para hacerlo bien, ¿sí? Okay. Pero sí. Pero Pastor, ¿sí? ¿la prueba va a ser igual entre esa semana, 20-24 de septiembre? No, la voy a adelantar. La voy a adelantar porque no, si no nos vamos a ir demasiado lejos. Y aparte ustedes tienen una semana de vacaciones, porque van a la fonda, no sé, lo escuché que Marisa iba a la fonda. No sé. Y allá... No, yo me voy a la playa. Supe que van a... Yo también. Supe que tienen una semana de vacaciones. Ustedes allá, en Chile, yo acá no pasa nada porque estamos en Argentina, así que... Bueno, celebra igual. Sí, creo que lo voy a adelantar. Lo más probable que va a ser el próximo lunes, pero déjenme... El 13. El 13. Porque el 19 ya no tenemos clase. Esa semana ya tienen vacaciones. Ya, pero podría ser igual cualquier día, la prueba cualquier día o no, lunes, martes, miércoles, jueves, una cosa así. Yo por mí no hay problema, pero sé que hay otros hermanos que están tomando clases. Sí, bueno, sí. Tienen otros ramos. Déjenme ya ver el lunes bien, entonces. pero déjenme ver bien qué día lo hago. Sí, yo les aviso. Pero es de la autoridad. Va a ser sobre lo que vimos hoy día, solamente lo que vimos hoy día. Por eso, lean esa parte del libro una y otra vez. Si hay algo que de no MacArthur, entienden, sí, la autoridad. Por favor, si no entienden algo, comuníquense conmigo, avísenme, díganme, esta parte no la entiendo, no sé a dónde está apuntando el autor, bien, o el escritor,
Bien, yo les puedo ayudar un poquito en lo que estoy viendo, ¿sí? Hay palabras que algunos no están manejando porque son palabras medio raras, que se usan en términos académicos. Puedes también buscarla tú mismo si quieres en Google o en la radio, donde sea, pero si no, acuérdate que puedes contar conmigo para que tenga una lectura que sea comprensible, ¿sí? Lo importante es que sea comprensible, entendible y aplicable, ¿sí? Y así va la cosa, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, espero que haya sido un buen tiempo. Yo por lo menos me gozo, una vez más, como le dije, en la autoridad de Dios. Es lo que más me encanta, es tener un Dios que tiene autoridad sobre su iglesia, y sobre sus hijos, y sobre nuestra propia vida, ¿sí? Bueno, ¿les parece si oramos hacia nuestro Señor? Hermano Marcelo, ¿nos querés despedir en oración, por favor? ¿Sí? Dale, Marcelo Mesa, por favor. Ok. Amado Señor, damos gracias por este momento en donde hemos podido compartir, Señor, y ampliar nuestro conocimiento espiritual de tu autoridad, de lo que tienes que significar para nuestra vida. Somos sinceros, Señor, que pedimos perdón porque te decimos, Señor, y quizás no te servimos como te mereces, Señor, porque decimos que te amamos, Señor, pero no somos fieles ni sinceros como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para poder caminar de tu mano misericordiosa todos los días, que podamos hacer nuestros, Señor, conocimientos para poderte servir conforme a tu voluntad, como tiene que ser, Señor. Te damos gracias por todo, glorificamos tu nombre, Señor. Bendiga, Padre amado, a todos los que hemos participado en esta reunión, a quienes no hayan podido, que lo alcance tu gracia y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, pedimos una especial bendición por nuestro hermano Juan Leito, que el Señor lo bendiga, toque su hogar, Padre amado, para que él pueda seguir caminando por esta senda, Señor, de poder ayudar a otros hermanos a poder estar más cerca de tu gracia, Señor. Glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo último. En el libro aparecen algunas citas bíblicas. Yo les pido que tienen que leerlas. Cuando dice, por ejemplo, sale algo y hay una cita bíblica, por favor, dense el trabajo de leer esas citas bíblicas, ¿sí? Es muy importante. A partir de la próxima prueba va a haber también relación con la escritura. Esta vez fue verdadero o falso, fue más tranqui, pero ahora yo quiero que también ustedes tengan en cuenta esta gran cosa de que vayan. Por ejemplo, si yo les pido una referencia bíblica sin necesidad de buscar en la escritura sobre la autoridad de Dios en cuanto a su palabra, tienen que saber algunas escrituras, ¿sí? No tienen que vendérselas todas de memoria, pero sí tener referencias. Como por ejemplo, si alguien les pregunta a ustedes, che, pero ¿tu palabra dónde dice esto? Y bueno, ahí sí, tiene que haber empezar a ver varios versículos bíblicos en tu corazón y en tu mente que puedan ser de bendición, ¿sí? Entonces, cuando leas el tema de la autoridad, por favor, anda a la escritura y lee cada versículo que el autor del libro te está poniendo, porque lo está colocando con una razón. Y la razón es que la escritura está diciendo que eso es verdad, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, para que no leas solamente el libro como, ya leí el libro. No, leí el libro, pero si te habla sobre Dios omnipresente, omnipotente, soberano, bueno, allí entonces hay versículos bíblicos, búscalos, léelos y que sean tu asidero bíblico para lo que se está diciendo en el libro. Bueno, hermanos queridos, que tengan una muy linda semana, que Dios les bendiga muchísimo, un gustazo verles de nuevo.